Qué gusto saludarles a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz en esta ocasión, y como cada año siempre estamos conmemorando el 8 de marzo. Hoy 8 de marzo tenemos la oportunidad de hablar del lema de este 2024 que tiene ONU Mujeres y que es financiar los derechos de las mujeres, acelerar la igualdad. Pero en específico, el día de hoy, en este especial de sororidades que es para ustedes, quienes nos ven, quienes nos siguen, quienes a través de nuestras plataformas y de nuestros canales en televisión abierta y en otros estados y otros municipios, les estamos acompañando para hablar de la brecha de género. Así que aquí iniciamos este especial de sororidades en este Día Internacional de la Mujer. Bienvenidos, bienvenidas. Este año 2024, el lema internacional para la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es financiar los derechos de las mujeres, acelerar la igualdad. Pero para poder hablar de igualdad, debemos dialogar sobre las brechas de género, un tema que aún en la actualidad hay sectores que no solo no tratan de erradicarlas, sino que ni siquiera quieren reconocerlas. Según el portal El Orden Mundial, un medio de análisis internacional divulgativo, la brecha de género es una forma de representar la disparidad entre hombres y mujeres en cuanto a derechos, recursos u oportunidades. Este concepto puede aplicarse a distintos campos, como el trabajo, la política o la educación. Por ejemplo, las mujeres tienen más dificultad para acceder a los puestos mejor remunerados, ocupan menos puestos públicos y en ocasiones no tienen acceso a la educación por el hecho de serlo. Estas diferencias se pueden cuantificar con indicadores concretos para calcular la brecha de género en un ámbito específico. La brecha salarial de género, por ejemplo, se calcula comparando el ingreso bruto por hora de los hombres y las mujeres, representando la diferencia en puntos porcentuales. La discriminación y la exclusión impactan gravemente en el desarrollo y progreso de las mujeres y niñas, por lo que resulta fundamental avanzar en la eliminación de la brecha de género para garantizar un crecimiento económico inclusivo y sostenible. Sin embargo, según el informe del Foro Económico Mundial de 2023, para cerrar la brecha de género total harán falta 131 años. Al ritmo actual, se tardarán 169 años en alcanzar la paridad económica y 162 en lograr la paridad política. El informe global sobre la brecha de género de 2023 destaca el aumento de la participación económica de las mujeres y el logro de la paridad de género en los puestos de liderazgo, tanto en las empresas como en el gobierno, como dos palancas clave para abordar las brechas de género más amplias que existen en los hogares, las sociedades y las economías. La acción colectiva, coordinada y decidida de las personas líderes de los sectores público y privado será decisiva para acelerar el progreso hacia la paridad de género e impulsar un crecimiento renovado y una mayor resiliencia. En el artículo El techo de cristal en México, editado en la revista mexicana de estudios de género La Ventana, se define al concepto techo de cristal como los obstáculos que impiden que una mujer alcance puestos de alto nivel en las organizaciones, resaltando que las mujeres mexicanas se enfrentan a importantes dificultades que les impiden participar totalmente en el mercado laboral y sobre todo en puestos de decisión. Algunos de estos son la carga del trabajo no remunerado, los tradicionales roles de género y la carencia de políticas de conciliación entre trabajo y vida familiar, especialmente la insuficiente oferta de servicios de cuidado infantil y de prácticas laborales flexibles. Eliminar las brechas de género beneficia a toda la sociedad en todos los ámbitos. Es tiempo de hacer lo necesario para lograr la igualdad. Y precisamente para hablar de esta brecha de género, ¿cuántas hay? ¿Cuáles son? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? Hoy tenemos en este estudio de sororidades, en este especial del 8 de marzo, a 3 mujeres que vienen a hablarnos precisamente de ello. Son 3 mujeres que, si me permiten presentarlas, a mí me da mucho gusto que hagamos este tipo de alianzas y este tipo de propuestas para más mujeres que nos ven a través de la señal de RTV. Inicio con Marcela Dolores Guerra Osorno, maestra en Ciencias en Estadística
estadísticas con especialización en ciencias de datos por la American University, Washington, D.C., maestra en políticas públicas y género por Flasco, México, y también con estudios de maestría en administración pública con especialización en prevención del delito por el Colegio de Veracruz. Además, ella es licenciada en Mercadotecnia por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey y ha brindado sus servicios profesionales a instancias gubernamentales, además en materia de planeación, monitoreo y evaluación institucional con perspectiva de género. Muchísimas gracias. Bienvenida. Gracias, Carla. Gracias por estar en este especial de sororidades, sobre todo en este día tan especial para nosotras las mujeres y en general para la sociedad. También, bueno, le doy la bienvenida a la doctora Luz del Carmen Jiménez Portilla. Ella es investigadora del Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana desde el 2020. Además, es licenciada en Psicología por la Universidad Veracruzana, maestra en Estudios de Género por el Colegio de México y doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, y que, bueno, también nos acompaña. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias. Y también a la doctora Grecia Jurado Azuara, licenciada en Sociología por la Universidad Veracruzana, maestra en Historia por el Instituto Mora y doctora en Historia del Arte por la UNAM. Además, ha hecho trabajos que giran en torno al feminismo, estudios de género y la relación con la fotografía, que le ha interesado desde hace algunos años. También se interesa especialmente por el papel de las mujeres en los procesos políticos de Latinoamérica y actualmente se desempeña como profesora en la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana y trabaja para el artículo 19 en el proyecto Archivos de la Represión. Grecia, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias por invitarme. Gracias. Y que además, bueno, cada una de ustedes, antes de entrar al aire y platicando, pues decíamos, ¿qué es la brecha de género? Porque muchas veces conocemos los términos o escuchamos los términos y no los conocemos o no los reconocemos. ¿Y qué es la brecha de género? ¿Con quién se quiere iniciar ahorita ya en este especial? Bueno, tomo la palabra. Claro. Muchas gracias, Carla, por la invitación. La verdad es que sí quisiera hacer una acotación. Me da mucho gusto estar con Luz, con Grecia, que de verdad creo que son perfiles muy diversos y me gusta estar este día con ustedes. Ya veíamos en el reportaje, que me parece muy atinado retomar justo el concepto de brecha de género. Hay distintos conceptos, pero creo que el punto de partida sí es esta representación estadística respecto de las disparidades entre hombres y mujeres, ¿no? De distintos ámbitos, pero no sé si quisieran abonar algo más. Sí, dentro de la brecha de género, porque sí, bueno, hablamos y muchas veces decimos, bueno, nos vamos a la brecha del salario, por ejemplo, que es como de las más marcadas, pero hay más. Grecia, ¿cuáles son? Bueno, yo quisiera ahondar un poquito en esto. A veces defendemos mucho esto de, es que no tenemos por qué ser iguales hombres y mujeres, ¿no? Sí hay desigualdad, pero es una igualdad que está bien, que es normal, porque no somos lo mismo. Cuando hablamos de desigualdad, en términos de brecha de género, hablamos de falta de acceso a oportunidades, a recursos materiales, a servicios de salud, a tiempo libre, a recreación, a educación. Todo eso nos generan a las mujeres desventajas estructurales, ¿no? No son desigualdades simplemente como cosas muy simpáticas, ¿no? Y estas desigualdades, pues precisamente se expresan estadísticamente, porque la estadística nos permite ver que es algo que se sufre como colectivo, ¿no? Que no es una experiencia personal, sino que tiene mucho que ver con la colectividad y con la sociedad en términos históricos, ¿no? Cierto, que bien mencionas, hablábamos brecha de género y se habla de discriminación en las brechas de género. Sí, claro, totalmente. Yo creo que es importante acá dejar claro, justo como Grecia dice, que no se trata de buscar que seamos iguales absolutamente en todo, ¿no? O sea, creo que acá el punto importante es que cuando existen brechas de género hay una vulneración de derechos, ¿no? Claro. Y eso es crucial para entender las brechas de género. Cuando hay una diferencia en el trato, cuando hay una diferencia en toda la trayectoria y obstáculos que puedan estar viviendo de manera diferenciada las mujeres en relación con los hombres o con cierto grupo de hombres también, porque ahí valdría ser la pena también la distinción de que hay personas que por distintas características viven distintas discriminaciones y a veces las mujeres, por tener esta condición de ser mujeres, muchas veces con nivel de escolaridad también específico, con color de piel específica, con edad específica, pues se van aumentando distintos ejes de opresión para vivir la diferencia de manera mucho más amplia, ¿no? Sí.
Y creo que la clave son los derechos, ¿no? La vulneración de derechos acá. Sí, hablando de la discriminación, y es una de las violencias que también existen, ¿no? En las brechas de género, porque brechas de género, comentábamos, Grecia, al inicio es, ¿cuáles son? ¿Cómo se dividen estas brechas? Bueno, hay distintas formas de medirla, ¿no? Y depende también de la organización cómo se mide. El INMujeres las divide, tenemos la brecha de género económica, ¿no? Donde hablamos del acceso a trabajo remunerado, porque las mujeres sí hacemos trabajo, pero a trabajo remunerado, Cierto. A ciertas condiciones materiales específicas que nos permitan subsistir y vivir de una manera más cómoda. Hablamos, por otro lado, de brecha en el sentido de educación, ¿no? El nivel de estudios que las mujeres podemos alcanzar comparado al de los hombres, pero también, por ejemplo, la cantidad de personas no alfabetizadas, ¿no? O que no saben leer y escribir, es mayor cuando hablamos de mujeres que de hombres. El acceso a salud. Las mujeres tenemos aquí una desventaja muy marcada cuando se trata del acceso a la salud o de la autonomía de nuestros cuerpos, precisamente porque en gran parte del mundo es ilegal el acceso a la interrupción del embarazo. Y eso limita la autonomía de las mujeres, que es un derecho que todos los seres humanos tenemos, ¿no? Mencionabas lo de la remuneración y sí es cierto, muchas veces, a pesar de que una mujer y un hombre estudian lo mismo y que tengan las mismas, entre comillas, oportunidades, esta brecha salarial de la que se marca es que siempre el varón va a ganar un poquito más que la mujer, aunque tengan la misma licenciatura, doctorado, maestría, entre otras cosas, ¿no? Pero el trabajo, por ejemplo, ahorita en las ciencias, en las tecnologías, en las matemáticas, incluso hasta en la política, se está marcando mucho esta brecha de género. O se visibiliza más, ¿no? Claro, Claro. sí, bueno, la política. Bueno, también en la política, de hecho, lo que comentaba Grecia, y que sí son como estos componentes que también se veía en el reportaje del Índice Global de Brecha de Género, que son distintos ámbitos y básicamente pues se saca un mismo indicador para hombres y mujeres y se ve cuál es la diferencia, ¿no? Cuál es la distancia para un mismo ámbito. Y en cuanto, por ejemplo, la educación, pues lo vemos, ¿no? Desde cómo elegimos, qué carreras se eligen y se sigue viendo como para ciertos roles, ¿no? En educación, pues las mujeres siguen prefiriendo matricularse para áreas que son quizás más conocidas o asumidas como para las mujeres, ciencias sociales, ¿no? Y todavía estamos viendo, por ejemplo, que muchas mujeres están eligiendo muy poco áreas, por ejemplo, como matemáticas, ingeniería, las TICs, y ahí hay una pues disparidad también incluso en el acceso salarial, porque vemos que actualmente, y está relacionado, que hay carreras que ganas más o esperas que, tener un mayor salario, como son en las TICs y en ingeniería, y quizás hay áreas en donde, por ejemplo, comunicación, que ya hay un ranking en donde el sueldo no es tan alto como en estas últimas, ¿no? Como en las de ingeniería. Entonces, ya desde cómo eliges, también va vinculado con otro sector que es educación y después el económico. Los ¿no? famosos empleos feminizados, Exactamente. ¿no? Que son como esta división de esto es para hombres y esto es para mujeres. Y hoy aquí en Sororidades, pues precisamente estamos hablando de las brechas de género y todo pues lo que se está desmenuzando, de lo que sabemos, de lo que conocemos o lo que ahora ya estamos visibilizando. Pero hay mujeres que nos inspiran y una de ellas es Clara Campoamor. ¿Queremos saber un poco más? Vamos a ver.
Y ella es una de las mujeres que inspiran. ¿Les inspiran algunas mujeres a ustedes? Sí. Muchísimas. ¿Quiénes? Sí. Una. Ay, A ver, Luz, te toca. Que hablamos de Bueno, mujeres pues- que inspiran, por ejemplo, como Campoamor, que fue defensora de los derechos de las mujeres en aquel entonces donde la brecha, bueno, batalla, ni era una cosa tremenda, pero una mujer que te inspire. Bueno, pues mis profesoras, no sé, de la universidad y de toda mi formación académica, por ejemplo, Marta Lamas para mí sí es como un pilar Claro. en mi formación, que me acompañó incluso, ¿no? en el desarrollo del doctorado, y pues sí, como su experiencia, su historia como feminista inicial en los 70s en México, sí ha sido muy Súper enriquecedor. marcada. Sí. Sí. Marcela. En mi caso, digo, tengo igual muchas mujeres, quizás por el campo en el que me fui especializando en estadística con perspectiva de género. Sí tengo una referencia a nivel internacional que es Aida B. Wells. Fue una activista afroamericana y que hizo de las primeras bases sobre el linchamiento en un momento de vulneración de derechos civiles a la población afroamericana, y llevaba su registro, ¿no? Está incluso así en un librito rojo que Qué se cosa. publicó hace varios años, cientos. Pero es como esa referencia de una pionera en ciencia de datos, sin ella asumirse como tal en ese momento, pero que para mí fue como, ha sido una referencia. Ese referente, Grecia, tu mujer, la mujer que te inspira. Es que Hay muchas. sí, siento que cuando uno adquiere como la perspectiva feminista, empieza a mirarse en otras mujeres, ¿no? Y pues, híjole, desde la cuestión académica, la cuestión personal, ¿no? Yo quisiera ahorita referirme, por ejemplo, a una de mis fotógrafas favoritas en este mundo, sobre la que hice mi tesis, que se llama Margaret Randall. Es una mujer estadounidense, yo creo que de las mujeres más valientes que conozco en esta vida, ¿no? Que viajó desde Nueva York con sus hijos a México, después vivió en Cuba, participó en la Revolución Nicaragüense, y siempre ella nació en los 40 y siempre ha tenido una perspectiva feminista tan clara, ¿no? Siempre ha tenido este interés por fotografiar a las mujeres en todos los procesos históricos y políticos y en establecer redes de solidaridad con ellas, que para mí es una persona como... sí, Oye, y que ellas marcaron pues también esta parte de la brecha generacional, porque Claro. si ellas no hubieran tenido esta valentía, esta lucha, porque se vuelve una lucha definitivamente, el hecho de estar remando contra la corriente, con tanto, pues con tantos hombres, ¿no? Con esta sociedad tan marcada, tan machista, tan patriarcal, todo. Si uno hubiera estas mujeres que nos inspiraran, no sería lo mismo. Hablábamos, por ejemplo, antes de ver a Campoamor, de las estadísticas. Se sigue marcando tú como especialista en las estadísticas, por favor, dinos qué pasa con estas estadísticas para más o menos tener una idea de cómo va esta brecha generacional. Y bueno, sí quisiera hacer como esa acotación, que de hecho yo creo que en reiteradas ocasiones nos han dicho que ya no existe desigualdad de género. Y como me acuerdo que estaba estudiando yo la maestría en políticas públicas de género y era una constante, ¿no? A todas las compañeras nos lo decían. Y creo que fue mi motor para querer estudiar estadística, porque dije, creo que solamente con evidencia van a dejar de decirlo, y aún con evidencia se sigue diciendo, ¿no? Entonces, sí se observa que en todos los ámbitos hay una desigualdad de género, y ahorita también por lo que comentaba Grecia, en el económico, en el político, en salud, en educación, Sí. y todas van ligadas. Porque no podemos nada más aislar los indicadores de educación en educación y no pensar que van entrelazados a un sector económico o a un sector en salud, ¿no? En economía, por ejemplo, se sigue observando que la población económicamente activa en su mayoría son los hombres. Y en el caso de las mujeres, el trabajo no remunerado, que al final del día es trabajo, también sigue siendo hasta 3 veces más en cantidad de horas que la que dedican los hombres, ¿no? Y esto incluso es como muy interesante cuando se va viendo como por
tipos de mujeres, la diversidad de mujeres, pues hay mujeres que están casadas, que no son jefas de hogar necesariamente, hay quienes sí, o al interior del hogar, por ejemplo, cómo se asumen los roles entre niñas, ¿no? Entre las hijas y los hijos en un hogar. Entonces, como en cualquiera de estos rubros y en donde se encuentren las niñas, las adolescentes y las mujeres al interior del hogar, siguen dedicando más tiempo a los trabajos del hogar y a los trabajos de cuidados, y eso obviamente también merma la cantidad de horas que le puedas dedicar, por ejemplo, en el caso de las mujeres, al trabajo remunerado, ¿no? Cierto. Es decir, y a mí me tocaba, por ejemplo, en la Universidad Veracruzana en alguna ocasión entrevistar a directores y a directoras de facultades de la universidad, aquí en la zona de Jalapa, y pues las directoras llegaban, y lo que suponemos y sabemos, llegaban a las 9, 8 de la mañana, pero ya habían hecho toda una labor de hogar, de trabajo de hogar, desde de las cuidados, 4 de la mañana, desde ¿no? antes, Claro, ¿no? sí. En un puesto de dirección. Cierto. Y lo que les demandaba en ese puesto de dirección, y los hombres realmente eran atendidos en su casa. Entonces, obviamente, eso va mermando incluso en el desempeño de la mujer en el ámbito laboral. Llegas más cansada. Si tienes un tiempo libre, pues tienen de dos, o lo dedican al trabajo del hogar, al trabajo del cuidado, o descansan, ¿no? Entonces, a veces eso va mermando, y algo que sí referían muchas directoras es que habían decidido ya ir por la dirección porque sus hijas e hijos ya eran adolescentes. Entonces, nuevamente es como hay un tiempo para ellas que ellas se fijan, a partir del cual pueden acceder a otros puestos, ¿no? ¿Creen que está cambiando ahorita ya este tema, por ejemplo, de la brecha generacional? No. ¿No? Todavía no. Todavía no hay hombres, caballeros que digan, bueno, pues yo sí, ya tengo este rol y ya voy a ayudar, y tengo mis permisos a lo mejor de paternidad y ya me hago cargo y pues no importa porque apoyo, o es así de chiquitito. No, yo creo, es que también quizá vale la pena también hacer como esta distinción entre hablar de brechas de género utilizando herramientas como la estadística es fundamental, Sí. justo como dice Marcela, para crear evidencia. Pero hay toda una cuestión cultural que no se puede medir, ¿no? Como la estadística, y que existe y que se hace presente en la vida cotidiana de todas las personas, ¿no? Entonces, ahí pues no podemos medir qué tanto la participación de los hombres se hace como en esta equidad o igualdad, pero pues hay muchas evidencias que siguen mostrándonos en la cotidianidad de la vida que esto no está cambiando del todo, ¿no? O sea, tan solo un poco por retomar, como lo mencionaste, un hombre que piensa, yo ya estoy ayudando, o sea, tan solo la pura idea del ayudar implica que la responsabilidad mayor está sobre otra persona y que yo solo ayudo. ¿Sí? Y todavía se le aplaude, ¿no? Así de, ay, qué bueno, ya está ayudando, ya lavó los trastes. Claro, no hay un cambio todavía cultural, a nivel cultural, que esos son los cambios mucho más difíciles de lograr. Cierto. Para decir, es el cuidado, por poner el ejemplo del cuidado. El cuidado es fundamental para la vida. Ya, sin cuidado no hay vida, punto. Para eso tendríamos que participar todas las personas para el cuidado interrelacionado, ¿no? O sea, no solo por mi autocuidado, sino para cuidar a los demás, a las otras personas. Pero si está tan diferenciada la tarea, si están tan diferenciados estos roles, pues se sigue cargando sobre una sola persona. Lo mismo pasa en el trabajo remunerado, quizá en el caso de los hombres, que se sigue considerando culturalmente que son ellos quienes deben de ser los que aportan y sostienen económicamente a la familia, ¿no? Los que proveen. Los que proveen, ¿no? Pero en términos de cuidado, pues culturalmente está asignado a las mujeres, ¿no? Y a las mujeres, como dice Marce, de todas las edades, absolutamente. No, y además de todos los estatus, porque bueno, estamos hablando desde esta parte en la cuestión académica, o a lo mejor que tienen estudios, o que están como en un lugar como más urbanizado, pero vámonos tan solo en el estado de Veracruz, vámonos a la zona serrana, vámonos a las comunidades, vámonos al norte, al sur, vámonos a la Sierra Zongolica, a La Perla, a Xometla, en fin, tantos y tantos municipios que todavía tienen también esta brecha doblemente marcada, porque además son personas con lenguas originarias, son personas que están en otro mood y que definitivamente ahí la brecha todavía es más marcada, ¿cierto? Sí, son espacios donde quizás todavía
no llegamos siquiera a cuestionar estas diferencias en los roles de género, ¿no? Que creo que en nuestro contexto actualmente sí se cuestiona, ¿no? Y difícilmente un hombre va a admitir, por ejemplo, que no ayuda en su casa, ¿no? Sí. O que no colabora con las tareas del hogar. Y si bien es cierto que hay pues sectores que están haciendo esfuerzos por involucrarse en el propio cuidado, que finalmente es su casa y son sus necesidades, creo que espacios más rurales, etcétera, todavía ni siquiera existe ese cuestionamiento. No, totalmente. No lo existe. Entonces, ¿brecha de género es lo mismo que brecha generacional? No. ¿No? ¿Cuál es la diferencia? La generacional tiene que ver más con una cuestión de edad, ¿no? De las generaciones que conforman quizá también pues la sociedad, ¿no? Las pequeñas sociedades también, ¿no? Y la de género pues tiene que ver más con toda esta cuestión cultural, de esta diferencia que existe entre lo que se considera masculino y lo que se considera femenino y que le corresponde a los mandatos para mujeres y para hombres, ¿no? Y es que seguimos estando en la estadística. Lamentablemente las mujeres seguimos con el dedito ahí bien marcado en la estadística, porque muchas veces, la mayoría de las veces nos ha tocado, y quizá les ha tocado en casa, quizá también les ha tocado, dicen, pero es que ustedes ya trabajan, pero pues es que ya tienes tu licenciatura, pues ya eres doctora, ¿no? A lo mejor ya tienes un espacio, ya tienes tu negocio. Sí, pero todavía falta un poquito más. O sea, en ese sentido, y lo que comentábamos hace unos momentos, dos personas, hombre y mujer, estudian la misma carrera, incluso doctor, doctora, o tienen el mismo grado de estudio, sea el que sea, y llegan al trabajo y definitivamente quien decide quién da los ascensos o quién no, la mayoría de las veces son los hombres. Y entonces la mujer tiene menos remuneración y el hombre tiene más. ¿Qué tenemos que hacer entonces para ir como rompiendo esta brecha de género? ¿Qué pasa? Hay elementos importantes, ¿no? Yo creo que uno de los más importantes son las políticas públicas, ¿no? Y no soltar, ¿no? Tú decías, pues ya se han superado varias barreras en esta brecha de género. Sí, pero cuando las políticas públicas aflojan, esta brecha se vuelve a hacer grande, ¿no? Como en el caso del COVID-19, de la pandemia, pues se dejan de lado varias políticas públicas que principalmente cuando se dejan de lado a quienes afectan son a las mujeres, porque son políticas públicas que se encargan precisamente de encargarse socialmente de las labores de cuidados, etcétera. Sí. Y cuando las abandona el Estado, cuando las abandona el gobierno, pues en quien recaen es en las mujeres. Se cierran guarderías, se cierran escuelas. ¿A quién le toca dejar su trabajo? Claro. A las mujeres, ¿no? Y estamos todavía pues en constante amenaza de que esta brecha se haga cada vez más grande en lugar de cada vez más chica, ¿no? ¿En qué sentido sería más grande? Bueno, es que son muchos los ámbitos y yo la verdad sí quisiera retomar lo que refiere Grecia de las políticas públicas, porque hay un tema en las brechas por concepto que se asocia mucho a una estadística que nos permita visibilizar, ¿no? Lo que ya sabemos que existe y que también son importantes para poder diseñar e implementar política pública, ¿no? Saber en dónde lo tienes que hacer y con qué frecuencia y en dónde quizás pues no es prioritario, ¿no? Y pensemos incluso pues en la diversidad de Veracruz, son 212 municipios, tienes un presupuesto ajustado y que no da para ir a todos los 212 municipios en ocasiones, y cómo la política pública, a partir de ir detectando estas brechas, te permite saber, ok, ve a estos 3 que son prioritarios, ¿no? Porque aquí podemos estar visibilizando que hay mayor brecha en salud o en educación. Y lo comento también porque precisamente, y me parece importante, cuando surgió el INEGI, que es el instituto, este monstruo que nos da estadísticas, y que yo creo que ahorita realmente estamos en una muy buena posición de producción de estadística, ¿no? A nivel nacional y a nivel estatal. Pero, por ejemplo, el INEGI desde los 80 que fue creado y empezó con una publicación a finales de los 90, que era la publicación de Mujeres y Hombres en México, que empezaba a visibilizar las primeras brechas de género en distintos ámbitos, ¿no? Cierto. Es una publicación que ahorita ya va para su 24, creo que ya van 24 ediciones, si no me equivoco, del año pasado, y constantemente está produciendo estas estadísticas, ¿no? ¿Cuál es el tema que se puede visibilizar?
que la política pública, como en muchas otras esferas, quizás está más endeble a nivel local, a nivel municipal, porque tenemos esta megaproducción de estadísticas que se ocupan para diseñar política pública a nivel federal, estatal, y a veces dejamos el ámbito local, en donde pues el INEGI dice, aquí están, y construye tú, ¿no? A partir de esto. Entonces creo que a veces sí hace falta como mirar más a lo local y empezar a preguntarnos, como en estas otras categorías, a dónde direccionar la política pública, porque me parece que sí hay estadística, pero quizás en este orden del municipio habrá municipios que sí las ocupen, como Jalapa, por ejemplo, Veracruz, Poza Rica, Coatzacoalcos, pero hay otros municipios que quizás al no cuestionarse las brechas y la desigualdad, ni siquiera voltean a ver estas estadísticas, ¿no? Totalmente. Y entonces, en materia de política pública, ¿qué hace un municipio, un ayuntamiento, que no hace uso de estas herramientas para poder accionar, ¿no? Entonces creo que sí me parece muy relevante el tema de... Y bueno, y que la estadística marca que en la mayoría de los ayuntamientos la plantilla laboral pues es de varones, ¿no? Entonces también ese es otro de los temas que tienen ahí. Aquí en Sonoridades estamos hablando de la brecha de género, de esta brecha en la que hoy, 8 de marzo, estamos haciendo y conmemorando pues un año más, una fecha, de esta fecha tan importante en el mundo para nosotras las mujeres, y que seguimos hablando de qué sucede con la brecha de género. Existen muchas mujeres, ya vimos mujeres que nos inspiran, pero también está la idea de visibilizar a muchas mujeres que han estado en esta lucha. Hay una plataforma digital en la que afortunadamente ya con un clic podemos ver la vida de muchas mujeres que estuvieron trabajando en pro de los derechos, de saber qué hacer para otras mujeres. Y hablando de Lidia Poet, ¿ya vieron esta serie? ¿No? Ahorita se los vamos a recomendar aquí en Sororidades. Vamos a ver. Poet, sí. Poet Lidia. La Corte estima el recurso contra la señorita Poet Lidia. Declara nula su inscripción al Colegio de Abogados de la ciudad de Turín. Expulsada del colegio. Hoy les recomendamos la serie La Ley de Lidia Poet, que se presenta a través de plataformas de streaming. Mireya Muyor, experta en cine y series, nos invita a verla con esta sinopsis. La serie nos ayuda a conocer a una figura histórica fascinante, Lidia Poet, la primera mujer abogada de Italia. En esta producción creada por Davide Orsini y Guido Iuculano, se mezcla el retrato histórico con el misterio y el romance, con una Matilda de Angelis que brilla como protagonista. La serie sigue a una joven que lucha por hacerse un hueco como abogada en la Italia de finales del siglo XIX, y la acompañamos mientras resuelve complicados casos de homicidio donde nunca nada es lo que parece. Te la robo, ¿eh? ¿Y tu amigo sabe que te estás enamorando de otro o no? Quiero que vengas a América para convertirte en todo lo que siempre has querido ser. Eres una mujer muy testaruda, Lidia. No puedes quedarte en tu sitio. Yo no quiero nunca más sentirme así de mal en mi vida. Espera. ¿Podemos confiar en ti? No tienen elección. Bueno, pues esta es la recomendación para ustedes. Sí, ya viste la sí, serie, ya. Marcela, ¿verdad? Sí, es una de las series que, pues afortunadamente muchas, sobre todo las nuevas generaciones, ya se acercan a saber, dices, bueno, wow, todo el trabajo que han hecho muchas mujeres, como sus mujeres que las inspiran, o que posiblemente ahí en casa dicen, sí es cierto, a mí me ha inspirado esta mujer. Bueno, pues son de las recomendaciones que tenemos aquí en este especial del 8 de marzo. Bien, platicábamos es que hay tantos temas para hablar de la brecha de género, pero hay uno en específico, y que también lo retomaba mi compañera Fátima al inicio del programa, del techo de cristal. Se habla del techo de cristal, que es prácticamente esta parte en la que se hace esta división entre hombres y mujeres, pero se habla, ya que estás en un puesto, ahora el piso pegajoso. O sea, entonces ya ahí ya no te dejan avanzar. El techo de cristal todavía sigue pues con esta delgadita línea de este cristalito que en cualquier momento se puede romper, ¿no? No, sí, claro. No, tú crees. Las dos. Bueno, yo quisiera como
poner un ejemplo bien claro del techo de cristal que yo creo que a todas nos ha pasado, porque a veces pensamos que tiene mucho que ver con las decisiones personales, ¿no? Y que bueno, yo decidí quedarme en mi casa, yo decidí cuidar a mis hijos, ¿no? Creo que algo que como mujeres podemos compartir es que después de colocarnos laboralmente en algún espacio donde ya nos sentimos cómodas, donde viene la idea de ¿puedo o no puedo tener hijos? Yo no me puedo dar el lujo de tener hijos si quiero acceder a un puesto más importante, si quiero en algún momento llegar a tener lo que yo soñé. Eso es algo que difícilmente los hombres tienen que cuestionarse alguna vez en su vida, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los elementos que abonan más a ese techo de cristal y que no se ve. De pronto se dice, no, es que pues la discriminan por ser mujer o no la quieren poner en un puesto de jefatura por ser mujer. No tiene tanto que ver a veces con ser mujer o no, sino con pensar, ¿va a tener hijos o no? Si va a tener hijos, mejor no nos arriesgamos porque va a pedir su maternidad y se va a ir, ¿y qué vamos a hacer nosotros, no? Sí, no se puede hacer cargo de un puesto de mayor liderazgo porque al ratito va a pedir permiso para salir a la junta de la escuela, ¿no? Claro. Y entonces ahí empieza el piso pegajoso, ¿cierto? Sí, definitivamente. Yo creo que cualquiera, igual si están viendo este programa, les ha pasado llegar a una entrevista de trabajo y que te digan, ¿piensas tener hijos? O vas a tener hijos, o tienes hijos, porque cuando somos mujeres es una parte fundamental de nuestra vida. Para los hombres no es algo relevante. Y pues yo creo que en las nuevas generaciones eso va a ser más evidente. Luz. Sí, de hecho, justo el tema que saca Grecia sobre las hijas, hijos, hijes, en el caso de las universidades es muy, muy marcado que en los puestos, por ejemplo, de quienes tienen esta función de investigadoras o investigadores, la diferencia que hay tiene mucha relación con esto que comenta Grecia, ¿no? Y está documentado también en términos de estudios y estadísticas que los hombres que son investigadores alcanzan niveles más altos, por ejemplo, en esto que se llama el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Su forma de alcanzar o el tiempo que tardan en subir de niveles es más corto que las mujeres que están dentro del Sistema Nacional de Investigadores, porque las mujeres tienen otras tareas que principalmente tienen que ver con el cuidado, que ocasionan que les cueste más trabajo alcanzar estos niveles de reconocimiento, ¿no? Entonces, creo que el techo de cristal, que se puede ver en muchos ámbitos, tiene que ver con eso, con el hecho de mirar la posibilidad de seguir desarrollándote en tu campo profesional. Encuentras más obstáculos si eres mujer con ciertas características a que si eres hombre. En el caso de los hijos, justo esto es lo que está pasando, ¿no? O también, otra cosa que sucede es que las mujeres deciden no tener hijos, ¿no? O retrasar muchísimo su maternidad, ¿no? Entonces, estamos viendo mujeres de más de 40 años que ya tienen consolidado el puesto de investigadoras, que están teniendo hijos, hijas, hijes, ¿no? Claro. Y en el caso de la pandemia también fue muy evidente esta diferencia, ¿no? O sea que en la producción, en investigaciones se mide muchísimo tu trabajo por qué tanto publicas, ¿no? Y eso es como fundamental. ¿Qué tanto estás produciendo documentos, artículos, capítulos de libro para publicarlos, ¿no? Y en los hombres, durante la pandemia, esto no sufrió un cambio radical, pero en el caso de las investigadoras sí, porque la dedicación mayor era al cuidado, ¿no? Al estar dentro de casa en la pandemia, dedicaban mucho más tiempo al cuidado que a producir, a sentarse a leer, a escribir, a pensar, ¿no? Era muchísimo más difícil que ellas pudieran dedicarse a eso. Entonces, vemos estas brechas también en términos del techo de cristal, de seguir avanzando en tu campo profesional, con estos ejemplos, ¿no? Esto es como un ejemplo desde lo académico, ¿no? Cierto. Oye, y también lo de la edad que mencionabas, porque también si una mujer a los 40 y tantos años quiere ser mamá, entonces también es señalada, ¿no? Como no fue antes, ¿no? ¿Por qué no fue antes? ¿Cómo a esta edad? ¿Ya para qué? Si ya no lo va a cuidar, ya cuando tenga 20 años el niño o la niña o niñe vas a tener 60, ¿no? Vas a tener casi 70 años. Dices, ¿qué cosa? Entonces, ¿ni para dónde? O sea, se puede, ¿cierto? Sí, de hecho, ahorita que comentaban, y bueno, no es mi sector en academia, pero recuerdo mucho, y lo traigo siempre a colación, esperando que en la UB cambien esos procesos, que precisamente cuando mi mamá, que fue directora de una facultad de medicina aquí en Jalapa, en su primer intento
y obviamente, haciendo también el comentario, la nota aparte, ella buscó esa dirección cuando mi hermana y yo éramos adolescentes, ¿no? Justo siguiendo como ya que se patrón, ¿no? Por sí cuando solas, ya claro. exactamente, cuando los cuidados, bueno, los podíamos realizar para nosotras, ¿no? En cierto, con cierta reserva. Pero en este primer momento que ella intenta, pues llega como a la terna, le hacen la entrevista y una de las preguntas que le hacen es en función de si tiene hijas y si efectivamente va a tener tiempo para ejercer como directora, ¿no? Y estamos hablando de ya hace como más de 20 años, en donde realmente ella ni siquiera se cuestionó esa pregunta. Yo recuerdo cuando regresa a casa y nos dice, creo que me fue mal en la entrevista, y cuando dice cuestionamiento, nos comparte el cuestionamiento que le realizaron durante la entrevista, dije, ¿por qué te preguntaron eso? ¿Eso qué tiene que ver si tú entregaste un plan de trabajo? Y el objetivo es que te pregunten sobre tu plan de trabajo, ¿no? No si vas a tener tiempo de cuidados o no, o suficiente. Ya en esa ocasión evidentemente no quedó, ya quedó hasta un segundo momento, pero justo me recuerda cómo existe este cuestionamiento constante en entrevistas de trabajo para las mujeres para poder ascender en esta escala o de acuerdo con también sus metas personales y profesionales, que incluso pues ya de por sí les cuesta mucho trabajo decir, en este momento puedo, por todo lo que tienen que pasar, claro. E incluso ese último momento en donde ya es la contratación, ya es la entrevista, ¿no? Sí. Y todavía sigue habiendo esta discriminación, ¿no? Hacia las mujeres. Sí. Y justo por un tema que nos atraviesa en su mayoría las mujeres o las personas, que es nuestra salud reproductiva, ¿no? Como mujeres, sí. Que tiene que ver con nuestra autonomía. Claro, totalmente. Y además esta violencia, ¿no? De la que se habla, dices, híjole, ya no sabes, te da hasta miedo decirlo, ¿no? Así de, ay, mejor ya ni voy a decir, porque de todas maneras sí quiero el puesto, pero también voy a llegar a mi casa y voy a hacer 200,000 actividades porque tengo que dejar todo listo para cumplir. Nada más partes y dices, bueno, ¿y qué pasa ahí? Aquí en este especial de sororidades, en este 8 de marzo, hoy que estamos platicando de la brecha de género, tenemos la fuerza de la palabra. Vamos a ver. Las propuestas que tenemos aquí en este especial de sororidades de este 8 de marzo. Grecia, Luz, Marcela, estamos hablando de un montón de cosas que todavía podríamos dejar en esta mesa y seguir sacando tarjetitas de tantas preguntas y tantas preguntas, pero prácticamente para ir cerrando en este bloque, este especial del 8 de marzo, en el que sí sabemos el por qué es el 8 de marzo, sabemos el por qué pasa, queremos como reforzar esta parte de la brecha generacional, de la brecha de generación. ¿Qué va a pasar entonces o qué nos falta por hacer? Desde sus ámbitos, ¿cómo han visto este movimiento y qué es lo que se propone para tantas y tantas personas que nos ven a través de Radio Televisión de Veracruz? ¿Qué sería? ¿Qué sería como el ABC de decir, digo, no vamos a erradicarlo porque ya decía, más de 100 años ni siquiera nos va a tocar ver esta igualdad o esta paridad o este acuerdo entre una sociedad empática, pero vamos en esta lucha, es todavía un año más en el que estamos trabajando y bueno, los 365 días del año, claro está, ¿cómo se dice? 365, 24/7, ¿no? 24/7, pero ¿qué faltaría o qué propuestas podríamos dejar aquí? Yo creo que es fundamental mantener quizá con cada tema que se tenga que tomar y que revisar acá es la sensibilidad sobre el tema es fundamental, ¿no? O sea, pensar que estamos hablando de temas que solo corresponden a mujeres, no. O sea, cambiar también esta idea de que estamos hablando en términos de igualdad y para entender, ¿no? Para comprender cómo está la situación, pues existen todos estos mecanismos
para hablar de brechas de género, para hablar de discriminación, para hablar de cuestiones más concretas, pero sí creo que es fundamental tener una apertura y una sensibilización para escuchar y para entender qué está pasando, ¿no? O sea, las estadísticas nos sirven de muchísimo para entender cómo están estas brechas de género, pero también es verdad que no se hacen en muchos temas o no se hacen en muchos contextos, ¿no? Están, como dice Marce, en un ámbito más a nivel federal. Hay mucho trabajo hecho, pero que si vamos viendo ya en la cuestión local, no. Y en cuestiones ya mucho más específicas, como en el ámbito universitario o dentro de una misma institución de gobierno, por ejemplo en RTV, ¿no? O sea, si hiciéramos también esa revisión de cómo están estas diferencias y cómo están estas brechas de género ya en cuestiones muy concretas, vamos a ver que sigue habiendo diferencias súper significativas en términos del acceso a oportunidades, del ejercicio de derechos para hombres y mujeres. Entonces, creo que un reto va a seguir siendo, además de seguir trabajando en documentar cómo están estas brechas, es tener la apertura para entender que existen, ¿no? O sea, de entrada, existen, no nos las estamos inventando, las vivimos cada día y eso es fundamental para empezar a pensar un cambio, ¿no? Sin que sea forzado, sino que sea una cuestión que sea a partir de la comprensión de la desigualdad que estamos viviendo mujeres y hombres, porque los hombres también pueden estar viviendo diferente acceso a otros derechos, como por ejemplo al mismo cuidado, ¿no? También hay una diferencia en el acceso a oportunidades para hombres que se quieren desarrollar en ámbitos feminizados, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, como tener esa apertura, yo diría que eso vamos a tener que estarlo reforzando todo el tiempo, ¿no? Esta sensibilidad y esta apertura a hablar de estos temas. Sí, es cierto. Incluso este ejercicio hasta en casa, ¿no? Con la familia, preguntarle a las tías, a las hermanas, a papá, a los tíos, a los hermanos, cómo es. Y vamos, hablamos de estadística, sí, no tenemos tal cual una tabla, pero tan solo con preguntar nos damos cuenta de esta desigualdad, de esta disparidad que tenemos en la sociedad. Grecia, ¿cuál sería la propuesta? Otra de las propuestas. Bueno, yo desde mi lado coincido completamente con Luz, ¿no? Creo que necesitamos ver más diversidad entre las personas que están interesadas por aprender sobre esto. Necesitamos ver hombres reconociendo estas desigualdades y reconociendo la parte que les toca a ellos dentro de la permanencia y la reproducción de estas desigualdades. Yo quiero hablar desde mi ámbito, ¿no? Necesitamos ver más películas, más series de televisión, más libros, donde cuando se hable de mujeres no solo se hable de amor, no solo se hable de su relación con los hombres, donde veamos a mujeres platicando entre ellas sin necesidad de que aparezcan hombres, donde veamos mujeres, como veíamos con la serie que nos recomendabas, desempeñándose en su ámbito profesional, veamos mujeres haciendo otras actividades, haciendo deporte, etcétera. No está mal todo lo que tiene que ver con el amor, no está mal todo lo que tiene que ver con la belleza, pero necesitamos fomentar que las mujeres vamos mucho más allá de eso y que para romper también estos esquemas y estos paradigmas se necesita mucha política pública, pero también se necesita un cambio interno, un cambio cultural que nos permita ver a las mujeres que podemos ir mucho más allá de eso. Esperemos que esos 130 años de los que nos comentaban al inicio disminuyan, ¿no? Vayan disminuyendo un poquito más. ¿Sí se podría que fueran menos años, Marcela? Pues depende, digo, creo que incluso Grecia lo comentaba en un principio, ¿no? Sí. Constantemente se tiene que hacer como que esta fotografía para ver en dónde estamos y a partir de ello pues ir calculando y estimar cuánto pueda faltar, ¿no? Y podemos retroceder, digo, el COVID fue prueba de ello, ¿no? Cierto. Hubo muchos ámbitos en los que retrocedimos a pesar de haber venido con un aumento de inclusión de mujeres en diversos campos y finalmente pues fue una pandemia y afectó todos estos ámbitos. Entonces creo que ese solamente nos sirve como una fotografía de saber en dónde estamos situadas y sí saber que a futuro tenemos que seguir trabajando, como lo comentaba también Luz. Y aquí sí quisiera como poner como énfasis, quizás también desde donde me sitúo, que si bien están estas instituciones produciendo constantemente estadísticas, que de verdad que yo reconozco ese esfuerzo porque no es de un día ni de dos y ha sido un esfuerzo conjunto tanto del INEGI, por ejemplo, con INMujeres, en donde nos han dado encuestas
súper poderosas, como la encuesta, la ENDIRE, la encuesta nacional de dinámica en los hogares, también la encuesta nacional de uso de tiempo, que nos permitió poder traducir y visibilizar cómo estábamos ocupando el tiempo de manera diferenciada los hombres y las mujeres, ¿no? También la más reciente, que es el módulo hay una encuesta que es sobre la disponibilidad y uso de TICs, ¿no? En México, en los hogares. Y se agregó un módulo que es exclusivamente sobre ciberacoso. Y entonces, cómo empezar a ver estas brechas también sobre la violencia que reciben las niñas, sobre todo también entre 12 y 19 años, adolescentes, respecto de los hombres. Entonces, me parece que en la producción de estadística tenemos esto, pero sí hace falta, por ejemplo, que desde lo local, las mismas mujeres que se autoadscriben como indígenas o las mujeres, por ejemplo, con discapacidad, que ellas mismas también produzcan las estadísticas cuestionándose desde donde están, en su ámbito, más allá de recibir de lo federal a lo local, sino también empezar a producir esta información desde nivel muy micro, ¿no? Que les pueda ser funcional a ellas en un momento muy particular y bajo una circunstancia o contexto muy particular, que a veces la estadística no llega si no se cuestiona de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, creo que también ahí es poner el foco para poder atender estas brechas muy específicas en lo local. Y dentro del trabajo que se está haciendo, los medios de comunicación tenemos esta responsabilidad también, ¿no? Del trabajo que se hace y que se siguen formando estas redes de apoyo, estas líneas, y que el día de hoy aquí en Sororidades, pues quiero agradecerles infinitamente su tiempo, porque sé que cruzaron agendas y tiempos y demás. Grecia, muchísimas gracias, porque además ella es catedrática y bueno, pues dejó tareas para sus alumnos y alumnas y alumnos también, y bueno, ambas también. Quiero agradecerles el día de hoy a la maestra Marcela Dolores Guerra Osorno, también a la doctora Luz del Carmen Jiménez Portilla y a la doctora Grecia Jurado Azuara, quienes hoy han hecho posible este especial de Sororidades a propósito de este 8 de marzo, de financiar los derechos de las mujeres, acelerar la igualdad y sí, que se pueda acelerar. Muchísimas gracias.